Y le voy a invitar a abrir su Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, donde vamos a encontrar a este personaje del cual vamos a tomar ejemplo hoy, ya que verdaderamente es necesario hacer esa decisión que él hizo. Capítulo 11 del libro de Hebreos. Amén. Capítulo 11 del 23 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Capítulo 12. Por tanto, también nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Pon tu mirada en el galardón. Ese es el tema hoy. Amén. Pon tu mirada en el galardón. Alabado sea el Señor. Sabemos que, ¿por qué decimos pon tu mirada en el galardón? Porque el galardón no está lejos del que lo tiene en la mano. Se llama Jesús. Amén. Usted no podrá ver el galardón si no ve a Jesús. Y por esta razón, amén, entendemos que ¿por qué el galardón? Aquí podemos entender, ¿verdad? Todos hemos oído. Uno de los personajes más conocidos que hay en la Biblia es Moisés. Amén. Es un personaje, amén, que verdaderamente trascendió, gloria a Dios, a muchas cosas. Bendito sea el Señor. Y vemos que el momento aquí enmarca la palabra por la fe. Amén. El momento en que él nació fue un tiempo difícil. Fue un tiempo difícil porque esta familia de Abraham, específicamente Jacob, fue escogido por Dios, y a través de José Dios preparó lugar en Egipto para llevar a la familia de Jacob, a las 12 tribus allá a Egipto, y allí en Egipto, amén, formar aquella gran nación. Una nación que llegó, ¿verdad? Y fue a su llegada de bendición, porque cuando llegaron, el que estaba gobernando era José. Dios había provisto para ellos un lugar, un gobernante, amén, que era José, amén, hijo de Jacob.
Gloria a Dios. Y allí estaba y tenía gran favor en Egipto, ya que Dios lo usó en un tiempo difícil para Egipto, pero a través de José Dios transicionó una bendición, no solamente para Egipto, sino para todas las naciones de alrededor. Porque vino una gran sequía, pero Dios lo usó a él, le dio el sueño a Faraón, le dio la interpretación a José, José interpretó, amén, pero Faraón entendió, amén, Dios puso en el corazón, porque Dios es que hace esto. Nadie puede llegar a una nación sin saber el idioma, sin saber nada, un extranjero, totalmente, gloria a Dios. Y de pronto este extranjero que fue vendido como esclavo, luego fue puesto en una casa, y que Dios bendijo aquella casa, y que allí el diablo se le levantó. Porque es que estos personajes bíblicos, amén, son una semblanza tremenda de lo que es la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, de un hombre y una mujer que Dios escoge en el medio del mundo, un mundo de pecado. Por eso vamos a ver algunas cosas que dice, pero ¿cómo si estaba en Egipto era el pecado? ¿Y cómo si era Cristo y no estaba ahí? Vamos a ver, alabado sea el Señor, porque aquí nos arroja luz las escrituras y nos hace una analogía de lo de Moisés con lo que nosotros vivimos. Amén. Esté atento. Moisés nace en un momento difícil. En un momento difícil porque ya el faraón que conocía a José, que había visto la bendición de Dios, y quizás esa generación había pasado. Amén. Entonces había otro faraón que no tenía que ver nada con José. Y este hombre lo que percibió fue que esta nación estaba creciendo mucho. Lo que están percibiendo ahora los anglosajones aquí en América, que los hispanos están creciendo demasiado y hay que detenerlo. Parece que está pasando lo mismo. Pero vamos a ver cómo Dios termina esto. Vamos a ver que el Dios, amén, que transicionó allá en Egipto al pueblo de Israel, es el mismo Dios nuestro. Amén. Y que ahora somos una nación, pero una nación de Dios. Amén. No es salvadoreño, no es nicaragüense, no es guatemalteco, no. La nación de Dios es una nación. Amén. Formada de todas naciones, tribus y lenguas. Y que aquí hay algunas reunidas. Amén. Gloria sea al Señor. Y vemos que Moisés, en ese tiempo, cuando aquel faraón quiso detener eso por un plan macabro, nada menos que matar a todos los niños, a los varones, para que no se siguieran procreando y no se siguieran aumentando y multiplicando. Él dio una orden que todos los varones que nacieran, las parteras lo ahogaban o lo mataran al nacer. Pero Dios hizo algo, porque Dios siempre hace algo. Cuando el enemigo gestiona hacer un mal, Dios está ahí. Porque cuando nosotros nos vamos a enterar, ya Dios lo sabe hace tiempo. Cuando nosotros muchas veces nos venimos a enterar de un plan del diablo, ya Dios lo conoce hace tiempo. Amén, amados. Y por eso es que tenemos que estar atentos con Dios, porque Él nos revela. Él les revela a sus hijos. Él les revela a aquellos que le buscan en su secreto. Él les revela los planes del diablo. Y en ese momento, amén, que este rey, este faraón, dio ese edicto de muerte a estos niños, nació un niño hermoso. Dice la palabra que era un niño hermoso. Y hermoso, según un niño robusto, ¿verdad? Un niño fuerte que nació. Porque Dios puso temor en el corazón de las parteras de Egipto para que ellas no hicieran lo que el faraón las mandó a hacer. Entonces ella decía, es que las hebreas tienen fuerza. Y las hebreas, cuando venimos a ir a atenderlas, ya han parido, ya el muchacho ha salido y ahí ya no podemos hacer nada. Amén. Y Dios bendijo esa partera por eso. Pero estos padres, amén, al dar a luz, este niño llamado Moisés, dice que lo vieron niño hermoso. Pero la hermosura de él era una hermosura superior. Era una hermosura no normal. Era una hermosura que venía de Dios. Amén. Una hermosura con propósito. Alaba. Aleluya. Era una hermosura con propósito. Dios, aleluya, trajo a este niño hermoso porque él tenía un propósito.
Y su nombre comenzó a revelar el propósito. Moisés. Porque del agua lo saqué. Aleluya. Aleluya. Sabemos que por instrucción, ¿verdad?, del mismo Dios, esa madre hizo una canastilla y la calafeteó con brea para que el agua no le filtrara. Y la preparó y lo entró en el río Nilo. El río Nilo era el río que le daba vida a Egipto y a esas naciones que estaban en la Mesopotamia. Y era el río, amén, de fertilidad. Para ellos era un Dios. Para ellos era el Dios de la fertilidad. Y las mujeres iban allí a bañarse para ser fértil, porque esa era su creencia. Pero allí descendió aquella hija del faraón. Entonces, cuando ella descendió ese día, dice que posiblemente era a darse ese baño con sus doncellas, oyó de una canastilla de junco, oyó un grito de un bebé. Y ese bebé era Moisés. Pero la mamá, Dios le dio la estrategia para que su hermana María quede por ahí entre los juncos mirando a ver qué va a hacer de la canastilla. Porque en ese río por lo menos habían, ¿verdad?, pirañas, habían animales, habían, ¿verdad?, cosas. Y verdaderamente pues este niño estaba corriendo peligro. Pero al ella ponerle en las aguas, lo puso en las manos del Altísimo. Lo puso en la mano de Dios. Ahora yo lo parí, Señor, pero ahora eres tú que lo vas a guardar. Y ella lo pone con esa fe. Y de pronto baja aquella hija del faraón, y cuando oyó aquel grito, mandó a una de sus doncellas a buscarlo. Y cuando destapan, ella por la mantita que él tenía el niño, dijo: es un niño hebreo. Es un niño hebreo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Pero qué bello, qué hermoso. Ese es un niño con una hermosura que aquella mujer ya quedó prendada de aquel niño. Y dijo: ¿Cómo lo protejo? Este niño, este es un regalo. Esto me lo regala el río Nilo. Esto me lo regala el Dios. Para ella, su Dios Nilo, su río. Y entonces Dios pone eso, Dios usa esa cosa de un momento a otro. Y entonces esta mujer ahora, amén, apegada a este niño, dice: pero ¿cómo? No lo puedo llevar al palacio. ¿Quién me lo cuidará? ¿Quién me lo cuidará? Que yo detenga. Y sale como si quiere la cosa. Salió la hermana de Moisés. Yo conozco a alguien que se lo puede cuidar muy bien. Sí, la voy a buscar. Sí, por favor. Corrió. Y cuando fue la misma madre, ahí venía la señora. Y ella le dice: señora, quiero que me cuide este niño. Quiero que me lo cuide. Quiero que lo alimente bien. Quiero que lo cuide. Sí, cómo no, yo lo cuidaré. Y Dios lo pone de nuevo en la madre, en sus brazos. Y aquella mujer, amén, me parece que quizá oraba al Dios de Israel por aquel niño. Dios, yo lo tengo, pero lo voy a tener que entregar. Ella estaba consciente que cuando detectara al niño, que cuando tuviera cierta edad, ella tenía que llevarlo al palacio. Y así lo tuvo que hacer. Y Moisés fue llevado al palacio y fue educado como un faraón, como un príncipe de Egipto. Fue un hombre, por eso este hombre que escribe, ¿usted cree que de poco que escribe los 5 libros del Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Este hombre sabía letra, este hombre sabía ciencia, este hombre sabía de gobierno, este hombre fue instruido como un príncipe de Egipto. Era la civilización más grande del momento. Y este hombre fue preparado para gobernar, porque era un príncipe de Egipto. Amén, con un potencial tremendo. Y me parece ser que muchas veces esa sabiduría, ese espíritu superior que Dios pone en el que Él escoge, estaba en él. Amén. Y bueno, han habido argumentos de películas que usted ha visto. Amén, de Ramsés y Moisés y los pleitos que hubieron. Pero ya esos son argumentos de película. Pero lo que la Biblia nos habla es que este muchacho ya era un hombre, ya era un joven, ya era un hombre, vamos a poner, de 40 años.
ya era todo un señor, todo un príncipe, con toda la potestad que podía tener un príncipe de Egipto. Ya era grande, no solo de tamaño, era grande en autoridad, era grande en la nación en que estaba. Pero, ¿en qué momento Moisés mira el galardón? Allá en la historia, en Éxodo, no se nos cuenta exactamente el motivo, el momento. Se cuenta que en la historia lo que lo llevó a él a tener que huir de Egipto fue que en él se despertó el deseo de libertar a su nación. Él podía estar quizá pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Porque Dios produce el querer como el hacer. Y Moisés comenzó a generarse en él ese sentimiento, amén, de aquella gente que estaban oprimidas, porque que llegaron a estar tan oprimidos en Egipto que eran esclavos. Ya no eran personas que trabajaban normales, eran esclavos como animales, eran esclavizados, eran haciendo los trabajos más duros. Y se dice, esa pirámide que hay en Egipto todavía puede estar manchada y tintada con la sangre de aquellos hebreos que estuvieron allá, que trabajaron duro, que lo usaron como, mire, como animales de carga para levantar aquellas grandes rocas y hacer esas obras tremendas de Egipto. Pero Moisés veía aquello, y aquello comenzó a generar en él un sentir, un sentimiento que fue imposible que él lo pudiera eludir, que él lo pudiera evitar. Y de pronto, quizá él fue a ver las obras como uno de los jefes, como uno de los príncipes, amén, de Egipto. Él fue a ver las obras que estaban haciendo los hebreos en Egipto como esclavos. Y vio a un egipcio dándole latigazo como un animal a un hebreo. Y aquello fue imposible que él no tomara su misma mano para ejecutar justicia. Y así lo hizo. Ejecutó justicia con su mano y mató al egipcio. Hubieron algunos que miraron, pero se escondieron por ahí porque fue Moisés, fue el príncipe. Bueno, lo enterró debajo de la arena. Dice que a los pocos días vio de nuevo, pero a veces algunos de los hebreos tenían quizá algún trabajo de capataz, o sea, de mandar a los otros. Y ese era quizá el trabajo que tenía ese otro hebreo, de mandar a otro hebreo a hacer el trabajo duro. Y parece que era demasiado. Y el mismo hebreo está ahora golpeando a su compañero, a su mismo, de su misma raza. Y de pronto, cuando Moisés ve aquella injusticia, también fue a decirle: hey, ¿qué te pasa? Ese es su hermano, ¿cómo usted lo trata de esa manera? Y él le dijo: ¿Qué te pasa a ti? ¿Quién te ha puesto como juez entre nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti a mandar? ¿Me quiere matar como mataste al egipcio? Y ya entonces él dijo: bueno, estoy en problema. Esa es la razón que se da. Pero aquí en Hebreos se nos abre un secreto, un misterio, una revelación, y se nos da a entender la razón específica que por la fe Moisés tomó la decisión de irse de Egipto. Y dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, con todo lo que eso conllevaba. Imagínense, el ser llamado hijo de la hija del faraón le abría todas las puertas y era todo, ¿verdad?, para él, todos los beneficios que eso le llevaría a él en Egipto. Pero dice, escogiendo. O sea, de no ser llamado hijo de la hija del faraón, ¿de quién era hijo? De una esclava. De aquella esclava.
de esa esclava llamada Jocabed. En vez de ser hijo de la hija del faraón, él escogió ser hijo de Jocabed. Y como escogió ser hijo de Jocabed, eso lo llevaba a él a ser un igual esclavo. Y por eso dice, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Se quitó la ropa de príncipe y se puso la ropa de esclavo para ser maltratado igual que su pueblo. Dice, escogió ante eso que gozar. Mire cómo se hace ahora la analogía de lo de Egipto y lo que es el pecado ahora. Escogiendo ser maltratado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí nos da a entender que ahora Egipto es igual al pecado, es igual a la vida mundana, es igual a la vida pecaminosa, es igual, porque aquí hace la analogía que Moisés rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón, que gozar, amén, y escogió esto antes que gozar. Esto era lo mismo que gozar los deleites temporales. Esa posición lo colocaba para que él pudiera disfrutar de todos los deleites temporales del pecado. Aquel principado, aquel ser hijo de la hija del faraón, lo colocaba a él en el pecado. Pero al él escoger el ser maltratado, entonces escogió, dice, teniendo como mayor riqueza el vituperio de Cristo. Mire de dónde viene el vituperio de Cristo. Mire que él pudo entender que él unirse con el dolor de su pueblo era parte del vituperio de Cristo desde ese momento. Amén. Escogió el vituperio de Cristo. Y muchos por eso hoy no quieren a Cristo. Porque quieren gloria, sí. Quieren beneficio, sí. Pero no quieren cruz. No quieren sacrificio. No quieren vituperio. No quieren ser puestos en menos. No quieren ser puestos, vistos como una especie rara. Quieren gozar de los deleites temporales del pecado. Pero muchos quieren también estar con Cristo y con los deleites temporales del pecado. El ser cristiano, hermanos, nos coloca en una posición de llevar vituperio, de ser burlado, de no ser comprendido, de ser perseguido, de que nos miren mal, de que aún los familiares no quieran ni verte a ti ya, no quieran ni compartir contigo. ¿Por qué? Porque ellos participan en otras cosas que ya tú no puedes hacer. Porque cuando tú decides como Moisés y rechazas los deleites temporales del pecado, escoge los vituperios de Cristo. Y eso entonces, ¿a dónde te vas a llevar? ¿A dónde te vas a llevar? Moisés, cuando tomó esa decisión, entonces tuvo que salir del palacio a enfrentar una vida nueva, a tomar un desierto, a ser desterrado, a no volver a mirar más el palacio de Egipto, donde él había sido tan elevado, donde él vivía como un príncipe, donde él se servía de lo mejor, donde él tenía una piel muy bonita, muy limpia, muy fina, donde él era servido con todo lo, ya usted sabe, un príncipe de Egipto en el palacio era que vivía. Pero cuando él escoge los vituperios y tiene que dar un salto para entonces abocarse ahora a una aventura, ¿hacia dónde va Moisés ahora? El hombre que ahora desprecia ser hijo
de la hija del faraón, escoge ser hijo de la esclava, él coge el vituperio del pueblo de Dios. ¿Hacia dónde tuvo que ir? Hacia un desierto. Y cuando fue hacia el desierto, tuvo que adaptarse a esa vida. Adaptarse. No fue un año, no fueron 2 años, no fueron 3 años. Allí se adaptó Moisés, allí llegó, allí encontró unas jóvenes en un pozo y la vio con problemas porque eran todas mujeres. Y los hombres no querían quizá darle que tomaran sus ovejas primero. Y allí tuvo que enfrentar aquello y ayudó a aquellas mujeres a que tomaran agua a sus ovejas. Y llegó a la casa y aquellas muchachas dijeron: papá, mira este varón que conocimos, mira, él nos ayudó. Y lo llevaron a la casa y el papá se alegró porque tenía bastantes hijas ahí. Pero la mayor era la primera, llamada Séfora. Y a Séfora entonces él la dio por esposa a Moisés. Y Moisés comenzó a trabajar en la casa de aquel suegro, con aquella familia. Y allí vivió, no 1 año, 2 años, 40 años. No vio más nada. ¿Usted sabe lo que es eso? El sol lo abrazaba en el día y el frío en la noche, cuidando las ovejas del suegro, que ni de él eran. No fue que el suegro le dijo: mira, Moisés, toma esas ovejas, son tuyas. No, eran del suegro. Aunque él comía de ahí, amén, se arropaba de ahí y todo se sustentaba, pero las ovejas eran del suegro de él. Y pasó 40 años allí, en aquel desierto. Y muchas veces vio fuego, y muchas veces vio muchos eventos ahí, y pasó mucha penuria. Pero un día él vio un fuego, el fuego en un árbol, y el árbol se llama zarza. La zarza es un árbol espinoso que se da en el desierto, que se quema rápido porque no tiene agua. Es un árbol preparado para vivir con poca agua, y cuando coge fuego pues se quema de una vez. ¿Y cuántas veces quizás él no había visto esos fuegos? Muchísimas. Por eso, pero en un momento él miró la zarza que ardía y miró aquella zarza quemándose y siguió. Pero luego, como a las 2 horas, ve que la zarza sigue ardiendo y no se quema. Y dice: ¿qué le pasa? ¿Y esto? Pero esto es diferente. Este fuego no es igual que los demás. Pero ¿y por qué esta zarza no se quema? ¿Y por qué será que esta zarza arde y no se quema? Y volvía y miraba: ¿pero por qué será? Y como era un hombre, ¿verdad?, que investigaba, ¿verdad?, un hombre decidido, dice: no, yo tengo que ver por qué que esto está pasando, porque no es normal. Y cuando se acerca lo suficiente, oye una voz que dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pise es santo. Tremendo. 40 años para ahora ver al Dios que lo hizo nacer, al Dios que le dio instrucción a su madre para que lo pusiera en el río, al Dios que lo guardó y que 40 años lo dejó vivir una parte en el palacio de Egipto, y que 40 años más de su vida lo vive en un desierto, y ahora ese Dios se le aparece. Moisés. Y Moisés no le queda de otra. Es Dios que está hablando: quita su calzado. Entonces le dice: he oído el clamor de tu pueblo en Egipto, he escuchado su voz, he escuchado su lamento, he visto su dolor, y he decidido enviarte para que lo saque de allí. El propósito que se generó en su corazón, de que él con sus manos quiso libertar a un pueblo, ahora entiende que el Dios el Todopoderoso, el Dios de Abraham su padre y de Jacob, ahora venía a revelarse con el propósito que él tenía en él. Y Moisés entiende, pero está con cuestionamiento y pregunta: pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Pero yo soy tartamudo, pero yo no sé hablar, pero yo no tengo facilidad de hablar. Yo lo sé. Yo no hice la boca del mudo, la lengua del mudo, yo fui que la hice.
sea que Dios le puso una lengua a alguien para que no hable, pero le puso la lengua a muchos para que hablen. Entonces él dijo: tú vas a comunicarle a tu hermano Aarón, entonces Aarón va a ser la boca tuya. Dios tiene una manera de hacer cosas impresionante, ¿verdad, hermanos? Y Moisés está allí, bueno, pero espérate, hay que tratar contigo. Moisés, ¿qué tiene en tu mano? Una vara, tírala. Se volvió una serpiente. Ahora dice: tómala por la cola. No le dice: tómala por la cabeza. Él podía pensar que la tome por la cola, pero yo la tomo por la cola, esa serpiente puede venir y morderme. Pero cuando Dios te dice que haga algo, no cuestiones. Que Dios te está dando una dirección, es Dios. Que no se nos olvide que es Dios. Que cuando Dios habla, Él sabe lo que está haciendo. Aleluya. Entonces Moisés tomó aquella serpiente por la cola y volvió y se volvió la vara. Esa es tu señal. Pero antes, hay algo en tu mano. Hay un crimen. Hay algo en tus manos que hay que tratar. Entra tu mano en tu seno. Y la entró. Sácala. Lepra. Leprosa la mano. Y le dijo: eso significa el pecado, la lepra. Era el crimen que había en su mano, porque había derramado sangre. Aunque era haciendo una justicia, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu. Amén. Y Dios ahora te va a llevar con un poder mayor que el que era justicia con tu mano. Pero tengo que tratar contigo y sacar ese pecado y sanarlo. Éntrala de nuevo. Y la sacó limpia, redimido. ¿Cuánto alaban a Dios? El Dios que redime, el Dios que perdona, aleluya, el Dios que ministra, alabanza, oh gloria. Y ahora Moisés va en el nombre del Señor, porque él le dijo: ¿y quién? Y cuando me pregunten quién me envió, dile que yo soy el que soy. Yo soy, te envía. Pero ¿a quién tú vas a mandar? Porque tú me mandas a hacer algo muy grande y tú no me dices a quién va a mandar conmigo. Debe mandar a Miguel o a varios arcángeles, no sé. Y Dios le dice: a nadie voy a mandar. Yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. Oh gloria. Oh gloria. ¿Cuántos se atreven a ir si Dios va adelante? Alabanza. Y Moisés, por la fe, habiendo mirado, la Biblia dice que él tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿De qué galardón hablamos? ¿Cuál es ese galardón? ¿Cuál es el galardón? Cuando dice Jesús: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que ese galardón, todavía Cristo no había venido a la tierra y ese galardón estaba ahí. Y Moisés lo vio. Moisés tuvo que ponerse en un estado de meditación o de consagración o de comunión con Dios, porque nadie puede ver las cosas eternas de Dios, las cosas de arriba, si no busca el rostro de Dios. Si no le clama a Dios. Él es el que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tomar una decisión no es fácil para mucha gente, porque están viviendo una vida de mucha comodidad, de logros, de fama. Tienen dinero, tienen posesiones, tienen comodidades. Y es bien difícil dejar a veces esas cosas. Hay a veces que dejar trabajo, hay que dejar relaciones, hay que salir de lugares.
que tomar decisiones determinantes. Pero yo entiendo que nadie por sí mismo, ni así por así, puede tomar una decisión tan drástica. Amén. Si no pone la mirada a donde miró Moisés, si Moisés no hubiera puesto la mirada en ese galardón, jamás hubiera tenido el valor de hacer una comparación de lo que me ofrece el deleite temporal del mundo, de lo que me ofrece el deleite, el reino de Egipto era temporal. Él miró un reino, él miró otro trono, él miró otro lugar, él miró otra patria, él miró el galardón al que venciere, al que venciere. Y cuando Moisés pudo evaluar lo que era lo que Egipto le daba, eso es lo que tiene que hacer cada persona cuando oye lo que Cristo ofrece. Porque hay dos que ofrecen. En el contexto general de la elección hay dos que ofrecen. Ofrece Satanás y ofrece Jesús. En ese dilema está el alma del ser humano. En aceptar. Sí, Satanás da deleite. Satanás da dinero, fama, mucho blin blin, mansiones, prestigio, vanagloria. Todo eso ofrece Satanás. Porque él opera en los hijos de desobediencia y es el príncipe de este mundo. Y maneja sus millones como él quiere y se lo da a quien él quiere. Pero después, el precio es el alma. ¿Y de qué le vale al mundo? ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo? Óigame, estamos hablando del mundo entero. Que todavía quizás no ha visto un hombre. Hay hombres que han sido muy famosos en el mundo y han tenido fama, millones que no lo pudieron ni alcanzar a ver. Y todavía están muertos y su fama sigue ganando millones y las familias se siguen haciendo más que millonarios, disfrutando eso, y ya él está muerto. A lo que el diablo le dio fama. Hicieron pactos con él. Muchos literalmente le han vendido su alma al diablo. Han hecho pacto con Satanás. Han ido a Londres o a California, a donde están los tronos del diablo, a África, a Cuba, a otros lugares, a Haití, y han hecho pacto con Satanás para tener fama, millones, y tener todo lo que se le antoja. A eso han llegado muchos famosos. Pero después, muchos son ahogados en su propio vómito. Muchos son consumidos. Porque Satanás no es amigo de nadie. Él lo hace firmar. Él lo hace pactar. Y después, ¿a dónde despiertan? ¿A dónde despiertan las almas que no son lavadas con la sangre de Jesucristo? ¿A dónde despierta un ser humano que rechaza a Cristo? Aquel que vino a este mundo y murió en la cruz y sufrió y fue molido por nuestro pecado. Padeció lo que usted y yo no nos imaginamos. Porque si usted ve la película que hizo Mel Gibson de la pasión de Jesús, usted tiene que ser tiene que tener unos sentimientos bien aferrados para usted no
no terminar llorando al ver la crueldad a lo que fue llevado las escenas de esa película. Y muchos que han puesto a un Cristo ahí como que le dieron un arañacito y una cosita, pensaron que eso no fue así, fue peor de ahí. Cuando yo vi la película de los padecimientos de Cristo, yo dije, le faltó algo, porque el cuerpo al terminarlo de bajarlo de la cruz estaba todo gordo ahí, pero el cuerpo de Jesús estaba seco, se había secado. Y si usted quiere, lea el Salmo 22 para que usted sepa hasta dónde llegó el cuerpo que se secó. Donde él decía, contar puedo todos mis huesos, mi lengua se pegó a mi paladar. Estaba seco, se fue secando, era un cadáver que bajaron de allí, molido por nuestros pecados. Fue Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Despreciado él y afligido, enmudeció y no abrió su boca, porque él quería completar la redención de nuestras vidas, de nuestras almas. Y Moisés escogió ese vituperio, porque para él es dejar humanamente, físicamente, las comodidades de un palacio y tomar la decisión de unirse con los esclavos y ser hijo de Jocabed y no de la hija del faraón, y tenerse que ir a un desierto. Todo lo que él tenía fue echado por tierra. Todo lo que él vivió, esa experiencia de glamour, de tantas cosas, de tantas comodidades, ahí la perdió toda. Y en su misma carne él sufrió. Me parece que ese hombre se le fue la piel y tuvo un proceso de adaptarse al desierto. Los vituperios de Cristo. Y sufrir allí, lejos de su familia, hasta que Dios se le reveló. Y cuando Dios se le reveló a Moisés, comenzó una etapa nueva en su vida. A los 80 años, Moisés es mandado por Dios a Egipto. Y dice que por la fe celebró la Pascua. ¿Y qué fue la Pascua? La Pascua fue el momento en que Dios les reveló a él que un día el Cordero de Dios sería sacrificado. Esa Pascua era la orden final después de Dios manifestarse en Egipto y glorificarse con todas aquellas plagas. La plaga final venía, la plaga número 10 venía el destructor, iba a pasar por Egipto, todos los primogénitos morirían, porque así Dios lo dijo. Pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que tomen un cordero por familia. Y si la familia es muy pequeña, que se junte con otra pequeña para que se coman, para que sacrifiquen ese cordero, para que lo maten, lo sacrifiquen, le saquen la sangre, colectar la sangre en un tazón. Entonces, luego tomar esa sangre y ponerlo en los dinteles de la puerta de la entrada. Eso era parte de la Pascua. Entonces quemarán, recogerán todo esa noche. Tienen que estar listos para salir, porque la última noche que vivirán en Egipto, no estarán otra noche en Egipto. Será una noche larga, porque todos tienen que estar todos ceñidos, vestidos, con sus zapatos puestos y ceñidos sus lomos. Y se comerá, y entonces tendrán que asar el cordero, no quebrarle ni un hueso, y comérselo toda la carne, toda, comérselo completo esa noche,
con hierbas amargas y pan sin levadura. Y todo eso era una representación plena de Cristo, de la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Que Cristo es nuestra Pascua. Oh, Jesús. Y así como Moisés miró el galardón y por la fe celebró esa Pascua simbólica, nosotros por la fe, dice la palabra, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Aquel cordero que representaba a Cristo fue sacrificado y tuvo que ser comido en la noche entera por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel. Porque esa noche, en todas las casas, desde el palacio hasta el más pobre en Egipto, había un muerto, o quizá 2 o 3, porque los primogénitos todos morirían esa noche. Si el papá era primogénito, moriría. Si el hijo primogénito moriría. Si la mamá era primogénita, la moriría. Todos los primogénitos morirían esa noche en Egipto, porque pasaría el ángel de la muerte. Pero había una señal. La única señal que iba a respetar el destructor era la señal de la sangre en los linteres de la puerta. Si algún israelita no obedeció y no puso la sangre, le aseguro que le caía el juicio. El israelita que si no hizo eso, pasaría entonces el destructor y se moriría el primogénito. Pero cuando las cosas están tan serias, sí, yo creo que nadie le da con inventar, con no hacer lo que se le está mandando, ¿verdad? Y ahora para nosotros, ¿qué significa esto? Porque si la palabra habla de los deleites temporales del pecado, simbolizando Egipto y tomando a Moisés como referencia de tomar una decisión firme para escapar, para ir al propósito de Dios. Porque cuando tú dejas cosas por Él, como le dijeron los discípulos, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué tú nos vas a dar? Y Él dijo: el que haya dejado casa, padre, madre, por mí, va a tener 100 veces aquí y la vida eterna. ¿Cuántos creen que ese negocio está bueno? ¿Cuántos quieren esa oferta? Créala, porque es Cristo que lo dijo. Amén. Y Él es la verdad. Él no te está ofreciendo nada que Él no esté en todo poder de Él poder cumplir lo que Él ha dicho. Nunca Dios ha dejado una promesa sin cumplir. Siempre ha cumplido Dios su promesa. Y por eso Moisés pudo escoger. Moisés escogió bien. Moisés dejó Egipto, que simbolizaban los deleites temporales del pecado. Cosas que hoy nosotros podemos entender plenamente. El pecado, sí, te da, bueno, que viva una vida como tú quieras, que tenga deleites sexuales con quien quiera, que te emborrache, que tenga la pachanga, que viva una vida desordenadamente, que disfrute de la vida, que goce de la vida. ¿Qué vida? Si sin Cristo no hay vida. Muchos creen que están gozando la vida y están gozando la muerte, porque sin Cristo no hay vida. Esto es un ratico, este aliento que tenemos es por un tiempo, aquí en la tierra. Y aquí hay que tomar decisión, mi amigo. Hay que tomar una decisión firme. Él no dijo: pero déjame ver si vuelven y me aceptan en el palacio. No. Los días duros que Él tuvo en el desierto, Él dijo: ya yo hice una decisión. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Cuántos están decididos? ¿Cuántos están decididos de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias? No importa que haya perdido trabajo, dinero, oportunidades de ganar millones. No me importa. Tengo a Cristo. Y por eso también el apóstol Pablo dijo: y todo lo tengo por basura por ganarme a Cristo. Ay, papá, es que con Cristo lo tengo todo. Amén. Usted no ve aquí a veces pasando trabajo.
y pasando pruebas y pasando dificultades. Y a veces estamos transitando en ese desierto y estamos, ¿verdad?, en esas situaciones extremas a veces, de lo que hubiera podido ser la vida en el mundo, la vida mundana, la vida de placeres, la vida de vivir, ¿verdad?, ya usted sabe, de lugares en lugares, que el mundo lo viene por alto, por altas cosas. Pero todo eso, hermano, todas esas obras que hay en la tierra serán quemadas. ¿Cuántos dicen amén? Todas las obras que hay en la tierra, por bonita que usted la vea, Punta Cana, que el qué sé yo, que de Francia, que Londres, que todo eso, que todos los palacios, que todo lo que usted ve, todo pasará. El mundo y su deseo pasarán. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la lujuria de la carne, todo eso es basura, pasará. Pero los que hayan entregado su vida a Cristo, los que han entregado su espíritu a Cristo, su alma a Cristo, su cuerpo a Cristo, todo su ser consagrado para Él. Un día de esto verá el mundo. Y los que hoy nos menosprecian, y los que hoy se burlan, y los que hoy le parecemos anticuados y gente de otro planeta, no somos de otro planeta, somos de otra patria. Somos de una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Jesús le dijo: Padre, no te pido que los quite del mundo, sino que los guarde. Guárdalos del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Y Él lo dijo muy claro: mi reino no es de este mundo. En el orden del reino del mundo, los hombres se enseñorean de los hombres y se entrepan y se empoderan del otro. Pero en el reino de Cristo, el que quiere ser el más grande tiene que ser el más pequeño. Ahí cambia todo, la analogía, y cambia la mentalidad y le cambia todo. Porque con Cristo hay que comenzar sirviendo. Porque con Cristo hay que despojarse de todo glamour, de toda cosa, de toda vanidad, de toda fantasía, de todo engaño, de toda mentira. Y ser vestido de honra, de pudor, de decencia, de modestia, de decoro. Ser vestido para las bodas. Porque las bodas vienen. Y Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un padre que hizo fiesta de boda y entró el hijo a ver a los invitados. Y cuando entró, vio a uno que no estaba vestido para la ocasión. No estaba vestido adecuadamente. No estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿por qué usted entró aquí sin estar vestido de boda? Él no tuvo respuesta, porque de eso se ha hablado mucho. Y hay un jaleo y hay una situación con eso, hasta del vestir de un cristiano. ¿Cómo debe vestir una persona que ama, que proclama el principio de los reinos de Dios, del reino de Dios? Cuando usted ve cómo se visten la gente que representan reinos y gobiernos, cómo andan vestidos. Y todo en esta vida, sea de orden, de deporte, de lo que sea, tiene un vestir que lo identifica. Y todos entienden eso. Pero yo digo, si las cosas de este mundo
que no tienen valor, que han perdido todo, tienen todavía una ética moral y una definición clara en que parte de su identidad está también en el vestir. Eso lo entienden, como dicen hasta los chivos de Monao, como dicen allá. Eso es bien entendido. Un doctor, un deportista, un ingeniero, un ejecutivo, uno que proclama cuando están en una cosa de negocio, de mucha envergadura, de mucho glamour, usted ve cómo van vestidos. ¿Y el cristiano? ¿No tiene identidad con eso? Yo no puedo entender que podamos tener problemas con eso. Y de todo esto es dejar el deleite temporal, porque es que el pecado quiere que tú tú tienes que estar cómodo, tú tienes que ser libre, tú tienes que hacer lo que a ti te guste. Pero el Señor dijo, no, tú no puedes hacer lo que te gusta, tú quieres venir en pos de mí. Pero yo te estoy haciendo una pregunta, ¿tú quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Un joven rico que llegó con mucha riqueza y mucho glamour, Jesús le dijo, oh, maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús lo amó, dice, Jesús lo amó, porque aquí es que Jesús nos ama. Jesús nos ama a todos. ¿Cuántos creen que Jesús lo ama? Si usted dice que Jesús no lo ama, entonces usted está hablando la mentira más grande y está haciendo la ignorancia más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, amén, sino que tenga. ¿Cuántos van para el cielo? Es para el cielo que vamos. A mí nada de este mundo me va a hacer que yo no vaya para el cielo. No, mi hermano. Si más que nunca yo tengo que estar arreglando mi ser, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar irreprensible. Que Él se no encuentre nada malo en mi espíritu, ni en mi alma, ni en mi cuerpo. Nada que lo desagrade a Él. Nada que vaya en contra de los principios de su reino. Porque si hay un reino puro y limpio y serio, es el reino de Cristo. Todo lo demás es una pantalla, tienen una cortina de humo, pero detrás no se sabe cuántas cosas hay. Pero en este reino de Cristo todo es limpio, todo es puro, limpio y puro, limpio y puro, es limpio y puro. Así dice el Espíritu. El que esté limpio, límpiese más todavía. El que esté puro, purifíquese más todavía. Y el que esté santo, practique esa justicia, practique la santidad, viva la santidad, viva lo que usted es. Cuando Moisés llegó a Egipto, no era el mismo. No era el mismo. Era diferente. Egipto supo de él cuando llegó, porque llegó directamente al del faraón y llegó con un mensaje y llegó con una palabra de Dios y llegó con señales que respaldaban esa palabra. Alaba a Dios. ¿Cuántos son un Moisés? ¿Cuántos han transicionado como Moisés?